Hola, ¿qué tal? Buenas, estamos aquí en esta nueva entrega para platicar con ustedes en esta ocasión acerca de la última parte que tiene que ver con este tema de oscilaciones pequeñas que hemos estado revisando en los últimos videos. Y vamos a platicar en esta tarde lo relacionado con lo que son las oscilaciones forzadas y las oscilaciones amortiguadas. No voy a desarrollar en esta ocasión algún ejercicio, sino solamente quiero dejar con ustedes pues la parte de la teoría y que esta parte quede bien entendida de por qué ocurren estas circunstancias, ¿no? Entonces, bien, vamos a revisar pues el material que hemos preparado. El tema pues son oscilaciones forzadas y oscilaciones amortiguadas. Dice, consideremos el movimiento de pequeñas oscilaciones, que es lo que hemos estado trabajando, pequeñas oscilaciones en un sistema sobre el cual actúan fuerzas externas. Supongamos además que el movimiento ocurre en un medio cuyo efecto sobre el movimiento no puede ser despreciado. Evidentemente, ya estamos hablando de una circunstancia que va a ocurrir al sistema externa a la fuerza que de alguna manera le proporciona el movimiento y que va a llevar un efecto sobre el sistema. Este efecto que llevaría sobre el sistema lo estamos pensando, que puede ser el efecto de una fuerza de fricción, una fuerza restitutiva, una fuerza disipativa, más que restitutiva, disipativa es el efecto que tienen precisamente estas fuerzas de fricción, lo cual puede ser evidentemente el movimiento de cualquier objeto en algún medio. La interacción que tiene ese objeto con el medio, llámese ese medio aire, llámese ese medio gas, llámese ese medio fluido, líquido, llámese ese medio un sólido, evidentemente ya el medio afectará el movimiento y el desplazamiento del sistema. Por otro lado, pues podemos pensar en el efecto que tiene además el contacto, que esto es lo que ocurre precisamente con las fuerzas de fricción, el contacto pues entre las superficies, ¿no? Ese contacto entre superficies, pues evidentemente es el contacto que hay con el medio en donde se desplazaría el objeto, donde se resbalaría el objeto y por lo tanto evidentemente, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos de alguna manera un efecto que está ocurriendo y que hasta el momento no lo hemos considerado, ¿no? Muy bien, entonces supongamos además que el movimiento ocurre en un medio cuyo efecto sobre el movimiento no puede ser despreciado. Ya explicamos que esto obedece fundamentalmente a la fricción. Cuando una partícula se mueve en un medio, este ejerce una fuerza de resistencia o fricción sobre la partícula que tiende a retrasar su movimiento. Yo creo que para todos nosotros es muy claro cuando estamos en el medio en el que nos movemos generalmente, que es el aire. El medio es el mismo siempre que estamos moviéndonos y desplazándonos. Ustedes pueden ver que yo puedo hacer estos movimientos y bueno, ciertamente aquí pues tiene que haber aire para que yo pueda respirar, para que yo pueda tener el asunto de la vida. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo me metiera en una alberca y pudiéramos meter todo esto en la alberca y aquí estuviese el medio que en lugar de ser aire fuese agua? Entonces, estos movimientos que yo realizo en este medio, que es el aire, serían movimientos evidentemente mucho más lentos y se habría algún retraso. Y a mí en lo particular tendría que aplicar una fuerza mucho más amplia, mucho más intensa, de mayor intensidad para poder desplazar mis brazos, mis manos. Ustedes lo han experimentado seguramente cuando han ido a remojarse en algún balneario, en alguna alberca,
en el mar, por ejemplo, si están en un mar en donde pueden ustedes todavía tocar la superficie del piso y empiezan ustedes a caminar muy lentamente, se pueden desplazar. El agua, el movimiento del agua, la densidad del agua, la viscosidad del agua, es precisamente la que genera el efecto de irlos deteniendo, de irlos frenando. Y ustedes han observado muy probablemente que si ustedes intentan correr y ponerse a desplazar mucho más rápido dentro ya del agua, les va a costar mucho más trabajo si intentan correr. Evidentemente, la fuerza, tercera ley de Newton, que ejercería el agua sobre ustedes al intentar ustedes desplazarse en alguna cierta dirección, pues evidentemente va a ir en aumento con la velocidad que ustedes quieren desplazarse. Por lo tanto, por esas razones que ustedes, si están en el mar, y están caminando, digo, ya la natación obedece a otro efecto porque pues ahí están flotando y están moviendo brazos y piernas. Me refiero cuando están caminando, ustedes podrán desplazarse más rápidamente si lo hacen más lento, a que si lo intentan hacer más rápido porque la fuerza de frenado que ejerce el agua sobre ustedes, lo que se conoce como una especie de fuerza de arrastre, tendría que ser, es proporcional, en realidad es proporcional a el módulo de la velocidad al cuadrado o a la potencia tercera. Por lo tanto, pues mientras más lentos se desplacen, más rápido se desplazarían. Mientras más rápido se intenten desplazar, más rápido los va a detener el agua, ¿verdad? Muy bien, entonces así es como actúan este tipo de fuerzas en estos medios. Y entonces cuando consideramos el medio, si ustedes toman en cuenta ahorita todos los problemas que hemos trabajado hasta este momento, si calculamos lagrangianos, si calculamos hamiltonianos, si obtenemos ecuaciones de movimiento, si también les enseñé a resolver estas ecuaciones de movimiento numéricamente, y podemos ver la animación ahí del péndulo que se mueve, el péndulo doble, triple, lo que ustedes gusten y manden, pero nunca hemos considerado ni contemplado la interacción con el medio. Si contemplamos la interacción con el medio, pues evidentemente ocurren algunos otros efectos que aparecen por allí, que son interesantes y que en su momento, pues si tienen curiosidad, pueden acceder a ellos, a la información y a la forma y la manera como se puedan resolver, ¿no? Uno de los efectos que ocurren, pues es precisamente lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos leyendo aquí. Dice, la energía suministrada por la fuerza externa a la partícula en movimiento eventualmente se disipa en el medio en forma de calor, que es justamente lo que ocurre cuando hay fricción. Como el medio está deteniendo, frenando y está teniendo una interacción con las partículas, pues evidentemente estas partículas hacen algo sobre el medio. ¿Y qué ocurre? Pues el medio se calienta y las partículas se calentarían también. Luego entonces no habría conservación de energía. Esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Muy bien, los movimientos oscilatorios que en presencia de fuerzas externas y de fricción se denominan oscilaciones forzadas y amortiguadas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros podemos tener un movimiento oscilatorio, pero no como en el caso, por poner un ejemplo, del muelle, del resorte, la masita, y que lo comprimimos o que lo estiramos y lo soltamos y que entonces comienza a oscilar. Allí no estamos considerando el medio, comienza a oscilar y como no hay medio y como no hay fuerza disipativa, ¿qué es lo que ocurriría? Pues lo que pasaría, lo que estaría sucediendo es que evidentemente así se quedaría por toda la eternidad. Ahora bien, si yo lo que sé es que pues hay un medio, que en este caso es el aire, y que a lo mejor la masita está oscilando y está moviéndose sobre una superficie de madera, de metal, la que ustedes gusten, hay fricción entre las superficies. Y por lo tanto, entonces, si yo hago el experimento, lo que ocurrirá en algún momento es que eventualmente, puede ser un momento muy largo, pero eventualmente ese objeto se va a ¿qué? Se va a detener.
se va a frenar por efecto de esas fuerzas disipativas que harán que su energía se vaya perdiendo y se vaya disipando en forma de calor. Si nosotros medimos la temperatura de la superficie, vamos a lograr medir un aumento en la temperatura. Tal vez no mucho, pero sí vamos a lograr un aumento en la temperatura, que es el efecto de que la energía que le habíamos suministrado al sistema se haya perdido en calor, ¿no? Muy bien. Ahora, para que yo de alguna manera pueda garantizar que bajo estas condiciones, condiciones ya no ideales, sino condiciones reales, yo pueda garantizar de alguna forma que mi sistema siga moviéndose, pues entonces yo tengo que poner algún dispositivo que le permita el seguir oscilando a pesar de que haya disipación de energía, lo cual quiere decir que ese dispositivo puede ser electrónico, mecánico, electromecánico, electromagnético, el tipo de dispositivo pues, que ustedes gusten y manden, eso ya es otro rollo. Ese dispositivo estaría proporcionando energía al sistema, suministrándole esa energía de tal manera que el sistema siga oscilando a pesar de que las fuerzas disipativas se encuentran. Por lo tanto, entonces decimos que son forzadas por un lado porque hay un dispositivo mecánico, electromecánico de cualquier especie que proporciona la energía que se está perdiendo, que le está proporcionando esa energía para que el sistema pueda continuar, por eso decimos que es una oscilación forzada y amortiguada porque sabemos que la fuerza disipativa estaría frenando, estaría deteniendo de alguna manera al sistema. Entonces, por eso decimos que este sistema es un sistema forzado y amortiguado simultáneamente, ¿no? Muy bien, las velocidades suficientemente pequeñas, se sabe experimentalmente que la fuerza de fricción sobre un cuerpo que se mueve en un medio es opuesta a la dirección de la velocidad del cuerpo y es proporcional a su magnitud. Entonces nosotros estamos precisamente, miren, en esta condición que yo ya les había platicado anteriormente y bueno, lo único que vamos a nosotros a decir es que la fuerza que ejerce el medio sobre el sistema, que es justamente esta, que sería una fuerza de fricción, por eso el subíndice FDR, va a ser una constante y va a ser contraria, por eso el signo negativo, y va a ser proporcional ¿a quién? A la velocidad, va a ser directamente proporcional a la velocidad. Dependiendo de las características del medio, dependiendo de sus cantidades de viscosidad, de sus propiedades, perdón, de viscosidad, de densidad, de temperatura, de humedad, de volumen, de muchas cosas, de muchas propiedades del medio, entonces vamos a ver si efectivamente esta velocidad que tenemos aquí es lineal, es cuadrática, es cúbica o de qué orden y de qué magnitud puede ser. Evidentemente lo que necesitamos hacer para conocer la dependencia es, como nos dice aquí, experimentalmente, ¿no? Entonces, de forma experimental se ha obtenido que pues, precisamente esta fuerza de fricción en el medio, principalmente en el aire, pues entonces es lineal, ¿no? Entonces, y alfa, pues es una constante de proporcionalidad de acuerdo al experimento, y esta constante de proporcionalidad, pues es mayor que cero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la fuerza externa puede tener cualquier forma. Aquí consideramos el caso de fuerzas oscilatorias, eso es lo que vamos a considerar, y porque tiene mucho interés y aplicaciones en sistemas físicos, ¿no? Esto es, supondremos fuerzas externas, es decir, la fuerza del dispositivo que nosotros pongamos para proporcionar de alguna manera la energía que está perdiendo el sistema, la vamos a considerar que la fuerza que este dispositivo le proporciona a nuestro sistema va a ser una fuerza externa, desde luego y por supuesto que es una fuerza externa, y que la vamos a escribir como si fuera una fuerza F, con una magnitud F, y va a ser armónica, es decir, va multiplicada por el coseno de una frecuencia. Esta frecuencia no es velocidad, no la confundan con esta de acá, se parecen, pero no es la misma. Esta es una nu, que es una letra griega que nos denota frecuencia, multiplicada por el tiempo, ¿no? Evidentemente, pues esto es una fuerza que es
armónica y estas son fuerzas oscilatorias, ¿no? Podríamos pensar, digo, lo he visto últimamente en algunos videos que he estado revisando, en donde precisamente estas fuerzas oscilatorias, estas fuerzas armónicas, tienen mucho, pero muchísimo interés en todo lo que es la maquinaria y los procesos, en una línea de proceso. Por ejemplo, ustedes pueden observar una tortillería, tiene un mecanismo que está girando, que está rotando, y hace rotar ciertos engranes, y ese mecanismo que rota, pues va permitiendo hacer rodar los rodillos, y esos rodillos son los que se van encajando sobre la masa ya completamente bien amasada, y que va recortando de alguna manera las tortillas, ¿no? Y entonces después van cayendo las tortillas para su cocción. Entonces, fíjense, ese mecanismo es un mecanismo armónico que tiene que estar allí presente. Digo, es un ejemplo, yo creo que cualquiera de nosotros ha ido a comprar alguna vez las tortillas y ha visto esa maquinaria en cómo ese proceso, y es un proceso que obedece precisamente a lo que vamos a estudiar nosotros, ¿verdad? Hay procesos en las panaderías donde ya no están amasando el pan, o más bien la masa, ¿no? Que ponen la harina, ponen los huevos, ponen la leche, ponen la mantequilla y lo ponen dentro de un balde, y entonces tienen una especie de martillo que está golpeando de alguna manera el producto y lo está de alguna forma amasando. Para que este golpe sea constante y sea continuo, tiene que haber una fuerza externa y además está en una cierta frecuencia completamente, y entonces es un proceso evidentemente de una fuerza, ¿cómo dijimos que era? Una oscilación forzada y amortiguada, porque está golpeando un medio para poder amasar. Y bueno, hay muchos ejemplos de esta naturaleza que nos permiten entender cómo estos mecanismos que están basados 100% en la parte mecánica, evidentemente esta parte de las oscilaciones nos va a ser de mucho interés, principalmente pues para aquellos que se vayan a dedicar a la construcción de maquinaria para los procesos de producción, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a pedir. La fuerza externa va a ser una fuerza armónica. F es constante, se conoce como la amplitud. Nu es la frecuencia, se conoce como la frecuencia angular de la fuerza respectivamente, ¿no? Muy bien, ahora por simplicidad vamos a considerar una partícula que realiza un movimiento oscilatorio con un grado de libertad. Digo, por simplicidad, puede ser en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, puede ser en coordenadas esféricas, polares, lo que ustedes gusten y manden, pero por simplicidad, para poder entender y asentar las ideas, lo vamos a hacer en una sola dimensión y un solo grado de libertad es lo que vamos a considerar, ¿no? Entonces, bien, sujeto a una fuerza externa y además va a ser amortiguado. Entonces, tomando en cuenta las consideraciones anteriores, la ecuación de movimiento de la partícula va a ser, fíjense, esta es la ecuación de movimiento, ya no la obtuve, fíjense, aquí estoy poniendo en marcha precisamente lo que hemos aprendido. Yo ya no la obtuve a través de poner la energía cinética, energía potencial y luego calcular por ahí un trabajo para ver la fuerza derivable de un potencial y que no. Es lo único que estamos aplicando es segunda ley de Newton, y entonces masa por aceleración x 2 puntos. Esta es la fuerza que experimenta ¿quién? La partícula, y esta tiene que ver precisamente, estoy suponiendo que es un resortito, que es una masita, y entonces, si no existieran las fuerzas externas y las fuerzas de fricciones, este término se hace cero y este término se hace cero. ¿Esta fuerza quién es? Pues esta es la fuerza del resorte que aparece por allí. Esta es la fuerza de fricción, que sabemos que está presente porque ya hay una interacción con el medio, y esta es la fuerza del dispositivo mecánico, del dispositivo eléctrico que estaría moviendo de alguna manera al objeto, ¿no? Entonces, fíjense, tengo yo aquí una suma de fuerzas, ¿sí? Esta es la ley de Hooke, no es otra cosa, menos K por X es la fuerza restitutiva del resorte, es la fuerza de fricción y la fuerza externa, y esto es igual a la masa por la aceleración. La suma de todas las fuerzas tiene que ser exactamente igual a la masa total del sistema por su aceleración. ¿Qué estamos escribiendo aquí? No estamos escribiendo más que la segunda ley de Newton. Correcto.
Entonces, bien, entonces simplemente pues sustituyo. Si la fuerza de fricción es igual a menos alfa por x punto, donde x punto es la velocidad, dijimos que la fuerza de fricción era proporcional a la velocidad, y la fuerza externa del dispositivo que le va a permitir continuar su movimiento, pues ya dijimos, le habíamos puesto acá, que era f, donde f es la amplitud por el coseno de una frecuencia por el tiempo. Muy bien, ahí tenemos nosotros nuestra expresión. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es dividir entre m. Si yo divido todo entre m, me quedaría k entre m, que yo sé que es la frecuencia natural de oscilación del resorte. Ahí me quedaría la frecuencia natural del resorte. Luego, alfa entre m la defino como lambda, ¿sí? Que es un parámetro propio en este caso del sistema que estamos trabajando, ¿sí? Y evidentemente f entre m, pues así lo vamos a dejar, ¿no? Como el cociente f entre m. Entonces, estamos suponiendo que alfa entre m es igual a 2 veces lambda. El 2, pues nos va a ayudar por ahí, con algunos casos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ya nuestra ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. ¿Qué características tiene esta ecuación diferencial? Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? Es una ecuación diferencial no lineal, más bien lineal, sí, porque pues nada más depende de x y no depende de alguna otra cosa de x. Entonces es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Pero además es una ecuación diferencial no homogénea. Acuérdense que la homogénea pues está igualada a cero, por lo tanto en este caso que este término de aquí que corresponde a la fuerza de alguna manera que está enviando el movimiento al sistema, evidentemente, aunque es un armónico, pero no depende, fíjense, no depende de X. Esa fue la condición que nosotros pusimos, que no dependiera de X. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial que tenemos es una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, y sobre todo es una ecuación diferencial no homogénea, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, nuestra ecuación podemos cambiarlo y escribirlo en términos del número complejo EI a la NUT. Sabríamos entonces que esto corresponde a la parte real del número EI a la I teta. Es decir, recuerden ustedes, aquí se los pongo, esto es de recordar, ¿sí? Debemos de recordar que E a la I veces teta, que es el número de Euler, es como escribimos los números complejos, lo podemos escribir como el coseno de teta, ¿sí? Más I veces el seno de teta, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos recordar, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo aquí solamente el coseno de este término, entonces estaría diciendo que solamente me estoy quedando con la parte real de este término. Por lo tanto, yo de alguna manera estaría diciendo que mi ecuación, en este caso la ecuación número 204, es simplemente la parte real de este término, ¿verdad? Y entonces lo puedo escribir de esta manera y no tengo mayor problema, ¿no? Sino que simplemente estaría yo considerando la parte real de este término, ¿verdad? Estrictamente hablando, debería yo poner aquí que esto debería ser la parte real de este término, pero ahorita voy a trabajar también con la parte compleja, por lo tanto, pues lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, nada más para que no lo vean mal, ¿no? Ok, muy bien. Bien, la ecuación 205 es una ecuación diferencial ordinaria no homogénea. Su solución tiene la forma de que tiene que ser la solución de la homogénea más una solución particular, donde x de h es la solución de la ecuación homogénea y x de p es una solución particular de la ecuación 205, ¿no? Entonces, esto es teoría de ecuaciones diferenciales. Un sistema de ecuaciones diferenciales, cuando, independientemente de cómo yo lo tenga y de la naturaleza que tenga, si es una ecuación homogénea, pues puedo ocupar
usar cualquier técnica para resolverlo. Ahora, si no es homogénea, entonces la solución tiene que ser la solución de la ecuación diferencial homogénea más la solución de la ecuación diferencial particular, ¿no? Es decir, cuando tenemos esta parte. Muy bien, entonces, pues esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, ya comenté la forma como le escribimos esta, la 204, esto es la parte real de esta cosa aquí nada más, ¿no? Entonces, bien, para considerar la parte real, pues entonces la ecuación 205 la vamos a escribir, la solución particular la vamos a escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces, x de p, que sería nuestra solución particular, el subíndice p que indica aquí, es la p de particular. Entonces, nosotros podemos proponer, aquí es solamente una propuesta, no estamos resolviendo todavía la ecuación, no la vamos a resolver en realidad, sino, pues en realidad, así este es un método para resolverla, es hacer una propuesta de cómo debería ser la solución. Si yo tengo la propuesta de esta solución, si yo tengo esa solución y luego esa solución pues simplemente la pongo dentro de mi ecuación y veo qué es lo que me da y si me da lo que estoy buscando, pues entonces quiere decir que ya terminé, que ya acabé, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a proponer nuestra solución, que esta solución tiene que ser un coeficiente b, ¿sí? Es un coeficiente multiplicado por e a la i veces, nu, que sería la frecuencia de la expresión particular que tenemos, multiplicado por t, ¿no? Ahora, esta b es una amplitud y se conoce como la amplitud compleja. Por lo tanto, nosotros podemos, aquí lo decimos, esta b puede ser una b donde ya esta b minúscula ya es una b real, ¿sí? Multiplicado por un número complejo y a la vez es delta. Entonces, si nosotros sustituimos esto aquí, pues entonces tendríamos que nuestra b, que es la amplitud compleja, y tanto b como delta son números reales, ¿no? Entonces, van a ser los parámetros que vamos a determinar. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar los parámetros b y delta? Pues vamos a hacer lo siguiente. Calculo la primera derivada de la propuesta que yo tengo. Su primera derivada es veces la derivada del exponencial, pues es la exponencial misma, y luego tengo que calcular la derivada del argumento con respecto al tiempo. Acuérdense que la x punto me estaría dando la derivada con respecto al tiempo. Y entonces la derivada del argumento con respecto al tiempo me queda i veces nu multiplicado por la b, que ya estaba abajo, solamente porque la delta pues sabemos que es constante y en este caso no va multiplicada por ningún parámetro temporal, ¿no? Por ningún tiempo. Muy bien. Su segunda derivada, pues entonces me queda exactamente lo mismo y el factor que me aparecía multiplicando aquí a la b tiene que ir al cuadrado. Me quedaría i cuadrada nu cuadrada, pero sabemos que i, que es el número complejo, i al cuadrado es igual a menos 1, por lo tanto me queda menos b nu veces e a la i nu t más delta, ¿no? Esta sería mi segunda derivada. Ahora, si sustituyo en la ecuación 205, sustituyo la segunda derivada, que sería este término, ahí está su segunda derivada. Luego va este término 2 veces lambda por la primera derivada, y la primera derivada es i veces b nu por la exponencial, correcto, y luego va omega cuadrada por x, omega cuadrada y está por la x es b por e a la i veces nu t más delta, y luego ya la solución f entre m por e a la nu veces t, correcto. Ahora, muy bien, aquí nos damos cuenta que todos estos términos están factorizando a la exponencial, entonces factorizo la exponencial, ahí tengo factorizada la exponencial, ¿sí? Y me quedan solamente menos b por nu cuadrada, aquí está menos b por nu cuadrada, luego me queda más 2 veces lambda y veces b nu, más 2 veces lambda y veces b nu, y luego me queda la omega cuadrada más omega cuadrada
por la B, por la B. Y entonces ahora esta exponencial la divido en dos términos, ¿no? Acuérdense que aquí está sumando, aquí está sumando, aquí está sumando, y entonces yo la puedo hacer como un producto de exponenciales. La exponencial de I nu por T por la exponencial de delta, ¿sí? Y esto es exactamente igual porque bajo el contexto de las propiedades de la exponencial, los exponentes se suman. Entonces, ya teniendo esto, pues tengo EI a la nu veces de este lado y EI a la nu veces de este lado, nu veces por T de este lado, lo cual, como aparecen ambos miembros de la igualdad, pues evidentemente se cancelan y entonces solamente me quedaría E a la delta por F entre, perdón, por esta expresión que tengo aquí, ¿no? Muy bien. Todo esto ya nada más por E a la delta, ¿no? Ahora, esta E a la delta la voy a pasar de este lado, pues evidentemente pasaría dividiendo, como pasa dividiendo, si yo la quiero poner acá arriba, le pongo un signo, aquí me falta una I, le pongo un signo negativo, y entonces pues ya la pongo en el numerador y me queda F entre M por E a la menos I veces delta. Y ahora, lo que yo tengo aquí, pues es precisamente un número que puede estar en términos de un número complejo. Ahora, este término que yo tengo aquí lo puedo escribir en términos del número complejo que yo tengo, ¿verdad? Y entonces yo lo puedo escribir como el coseno de delta menos I veces Fm por el seno de delta. Acuérdense que la diferencia cuando yo tengo el I teta y el menos I teta solamente ocurre precisamente en este signo que aparece aquí. Acá yo les dije, recuerden que a la I teta vale coseno de teta más I veces seno de teta. Cuando tengo E a la menos I teta, esto vale coseno de teta menos I veces seno de teta. Y entonces esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, hemos cambiado este término en su forma, en términos de funciones trigonométricas, ¿no? Y ahora tendríamos que igualar este término, fíjense, aquí aparece la I, y este término de aquí y este término de aquí no aparece en la I. Por lo tanto, vamos a igualar término a término. El término complejo, que sería este término complejo con este término que tengo aquí, que sería este término que acá, me queda 2 veces lambda por nu por b, 2 veces lambda por nu por b, debe ser igual a fm por el seno de delta, correcto, y luego el término real, que sería menos nu cuadrada por b, aquí factorizo la b, me doy cuenta de que hay un signo negativo, lo intercambio, entonces me quedaría omega cuadrada menos nu cuadrada, va factorizando a la b, y esto tiene que ser exactamente igual a fm por el coseno de delta, ¿no? Entonces, esta es la parte real, ecuación 208, y esta de acá es la parte imaginaria, que es la ecuación 209. Ahora, y como nada más igualamos parte real con parte imaginaria, fíjense que hemos perdido, pues desde luego hemos perdido el término y ya lo perdimos, ¿no? Ahora, yo puedo elevar este término al cuadrado. Bueno, vamos a ver qué es lo que hicimos. Ok, voy a dividir este término entre este término, ¿sí? Entonces, al dividir este término entre este término, me queda que si yo despejo este término, me queda f entre m por el seno de delta, debe ser igual a menos 2 veces lambda por nu por b, que es este término que aparece aquí. Y luego lo voy a dividir entre fm coseno de delta, pero fm coseno de delta es igual a lo que yo tengo acá, que es b por omega cuadrada menos b cuadrada. Ahí está el término, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, yo sé que este término y este término se cancelan porque es lo mismo y me queda seno entre el coseno, y seno entre el coseno es la tangente de delta. Por lo tanto, la tangente de delta me va a quedar, puedo meter este signo acá abajo, intercambio la nu y la omega, y entonces me va a quedar 2 veces lambda por nu entre nu cuadrada menos omega cuadrada. Y por lo tanto, de aquí yo ya puedo calcular a delta, donde delta, recuerden quién era delta. Delta es un parámetro que yo tengo que calcular, es decir, yo ya sé quién es delta,
¿En términos de quién? En términos de lambda. ¿Quién es lambda? Lambda lo encontramos acá, que era alfa entre m, y alfa, ¿quién es? Pues alfa no es otra cosa que el factor que tenemos nosotros acá, que es el que me permite la interacción con el medio. Muy bien, entonces yo ya conozco este delta, en términos de lambda, de la frecuencia del dispositivo y de la frecuencia natural de oscilación del sistema que estoy trabajando. Por lo tanto, mi ecuación 210, pues es una de las ecuaciones que yo necesito y que la voy a poner aquí para que ustedes la vean y sepan a dónde llegamos, ¿verdad? Ahí está. Esta es una de las soluciones que nosotros queríamos obtener, ¿no? Ahora, de estas dos mismas ecuaciones, yo puedo elevar al cuadrado las dos ecuaciones, las elevo al cuadrado y luego las sumo, ¿no? Entonces, elevo al cuadrado de este lado, elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, elevo al cuadrado y luego las voy a sumar. Al elevarlas al cuadrado, aquí tengo sus valores, ¿no? Tengo b cuadrada, que es lo que tenía, b cuadrada por omega cuadrada menos b cuadrada al cuadrado, y está por f entre m al cuadrado por el coseno cuadrado de delta, y la de abajo sería 4 veces lambda cuadrada, nu cuadrada, b cuadrada, y esto es igual a menos f entre m, todo eso al cuadrado por el seno cuadrado de delta, ¿no? Evidentemente, este término que es negativo al cuadrado, lo voy a considerar posteriormente como positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, si yo sumo este término con este término, que es lo que tengo aquí, me quedaría, pues este término al sumarse, me queda ahí, lo factorizo y me queda coseno de cuadrado de delta más el seno cuadrado de delta. Ahora bien, del otro lado, al sumar del otro lado, me queda aquí b cuadrada por omega cuadrada menos b cuadrada, todo eso al cuadrado, más 4 veces lambda cuadrada, b cuadrada, nu cuadrada, por b al cuadrado. Ahora bien, de aquí yo puedo, evidentemente, factorizar la b, ¿sí? Y este término que aparece aquí se me va a cancelar, me va a dar 1, y entonces me va a quedar que la b cuadrada, que yo ya factoricé de aquí, y luego todo este término, sin la b que aparece ahí, la pasé dividiendo, entonces ya tengo el valor de b. Acuérdense, b, ¿quién es? Bueno, b es el segundo término que yo quería calcular, aquí lo tengo, es el segundo término que yo quería calcular, que lo voy a obtener, y entonces B además es la amplitud no compleja de la solución que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, evidentemente aquí en esta ecuación, pues yo también ya tengo de alguna manera, pues mi solución para el segundo parámetro que estaba buscando, ¿no? Entonces, esto es el valor de B. ¿De qué depende B? Depende de la fuerza F, que es la amplitud del dispositivo que tengo, de la masa que estoy moviendo, y de qué depende también de la frecuencia natural de oscilación. Esta frecuencia natural de oscilación, ¿de qué depende? De la masa y de la constante K del resorte, la frecuencia nu con la que el dispositivo se está moviendo, y de la interacción que tiene con el medio a través de esa constante alfa que ya habíamos definido, ¿no? Entonces, fíjense, pues toda la información física que estamos obteniendo para el valor de B, ¿no? Muy bien, entonces ahora, dado que ya tengo B y ya tengo delta, entonces, tomaremos la parte real de la X de P. Entonces, recordemos ahora, X de P es igual a esto. Entonces, si yo escribo esto en términos de la parte real, del número complejo, acuérdense, ahí está coseno de esto más i veces el seno de esto multiplicado por b. Entonces ya tengo todo esto, y ahora x de p, pues simplemente es b por el coseno de nu más delta, ¿verdad? Entonces, esta sería mi solución de la ecuación que yo estoy proponiendo, y lo cual tiene pues mucho sentido, ¿verdad? Muy bien, entonces ya encontramos ahora aquí, ya podemos decir que pues esto es x de p, porque x de p tiene que ser una solución completamente real, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos nosotros encontrando. Muy bien, ahora vamos con la solución de la homogénea. La solución de la homogénea pues corresponde precisamente a esta ecuación, ¿no?
Esta es la ecuación de la solución de la homogénea. Ya no voy a meterme con f entre m por el coseno de nu por t. Entonces ahora lo igualo a cero. Tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero esta es una ecuación homogénea. Y ahora la ecuación homogénea voy a proponer su solución, que esta solución sea x de h por e a la ir de t, donde nuevamente ahora r es un parámetro que voy a tener que determinar. Y hacemos la misma historia que sigue, pues entonces calcular la primera derivada de la x de h, que me quedaría ir por e a la ir de t, la segunda derivada de xh, que me quedaría menos por i al cuadrado es igual a menos 1, r cuadrada por e a la ir de t. Y ahora sustituyo, me queda menos r cuadrada por e a la ir de t, más 2 veces lambda, y está 2 veces lambda por x punto, que sería i veces r por e a la ir de t, más omega cuadrada por i veces r de t. Entonces factorizo la i veces r de t y obtengo esta ecuación que aparece ahí. Y entonces me queda menos r más 2 veces lambda i veces r más omega, y todo va multiplicado por e a la ir de t. Pero como todo esto va igual a 0, entonces yo obtengo que para que esta ecuación se cumpla, pues evidentemente este no puede ser 0, el que tendría que ser 0 tiene que ser este término de acá, por lo tanto esto es igual a 0. Y entonces cambio el signo, este se vuelve negativo, este se vuelve negativo, y tenemos esta ecuación. Esta es una ecuación cuadrática para r. Aquí tengo r cuadrada, aquí tengo r, y quiero resolver para r, porque es el parámetro que estoy buscando. Por lo tanto, como quiero resolver para r, pues entonces simplemente pues me voy a la solución de la ecuación cuadrática, la chicharronera, y voy a encontrar dos raíces, ¿no? ¿Quién es b? b es menos i veces 2 lambda. Y entonces me queda menos b, ahí está, menos i veces 2 lambda, más menos la raíz cuadrada de menos b, o de b al cuadrado, menos i 2 veces lambda al cuadrado, menos 4 veces i, menos 4 veces 1, que vale a, por c, que es menos omega al cuadrado. Muy bien, entonces aquí se me cancela el 2 con el 2, el signo negativo con el signo negativo, porque es menos 2 veces a, y menos 2 veces a, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y entonces, aquí voy a tener un signo, si quieren se lo pongo para que no tengan problema, ¿sí? Pero no me va a afectar en nada, porque este signo, cuando entre con el signo positivo, lo va a volver en negativo, y cuando entre con el signo negativo, lo va a volver en positivo. Por eso es que no se lo puse. Entonces, nada más hago ahí la aclaración, ¿no? Entonces, Aquí está mal también el signo, lo corrijo, me queda menos b, entonces me hace falta un signo menos b, ahí está ahí está el menos b, entre 2 veces a, y a vale, voy a quitar este signo de aquí, y a vale 2 veces por 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí también era 2 veces entre 1, no había mayor problema, está bien así. Y entonces menos por menos me va a dar más, y entonces ahí ya se me va a cancelar, y me va a quedar, el 2 se va a cancelar con el 2, y me va a quedar simplemente i veces lambda de este término que aparece aquí, ¿correcto? Y luego de este término que aparece aquí me queda, este término va al cuadrado, me queda 4 veces lambda cuadrada por i al cuadrado, ahí está i al cuadrado,
Menos por menos me da más, 4 por 1, 4, 4 por omega al cuadrado, me queda 4 por omega al cuadrado y ahí lo tengo, ¿verdad? Puedo factorizar el 4 y lo saco como un 2 que va a cancelar este 2 y aquí me va a quedar, pues puedo intercambiar omega cuadrado de este lado y lambda cuadrado de este lado y entonces me quedaría i veces lambda más menos la raíz cuadrada de omega cuadrada menos lambda cuadrada, donde definimos a gamma. Gamma lo definimos como la raíz cuadrada de omega cuadrada menos lambda al cuadrado, para poder manejar más rápido y mejor este término, ¿no? So, aquí tengo las dos raíces. ¿Cuáles son mis dos raíces? Cuando tomo el signo positivo y cuando tomo el signo negativo, ¿no? Entonces, ahora, la solución general de la ecuación homogénea, en este caso de la ecuación 215, no 200, bueno, sí, la 213, que debe ser esta, sí, correcto, debe ser una combinación lineal de las dos raíces que hemos encontrado, de las dos soluciones que se han encontrado. Entonces, pues escribimos nuestra solución como una combinación lineal. Entonces, esta es mi solución, bueno, esto viene del enunciado, y entonces x de h tiene que ser un coeficiente A por la primera solución más un coeficiente B por la segunda solución. Sustituimos cuánto vale la primera solución con la R1, ahí está, y luego con la R2, ahí está. La única diferencia es el signo negativo y positivo que aparece aquí. Muy bien, ahora, podemos nosotros dividir evidentemente estas exponenciales y me quedaría, ¿no? La exponencial de e a la menos lambda veces t, ¿sí? Y por i me da menos 1, menos lambda veces t, y luego i veces gamma por t. Y aquí me queda la exponencial de menos lambda menos i veces gamma por t, menos i veces gamma por t, y aquí es lambda por t, ¿sí? Ok, ahí está. Entonces, yo puedo escribir esto como a por la exponencial de menos lambda por t por la exponencial de i veces gamma por t. Y luego el siguiente término lo puedo escribir como b de b por e a la menos lambda por t por e a la menos i veces gamma por t. Puedo factorizar la e a la menos lambda por t y me va a quedar una multiplicación de a a la e a la i veces gamma por t más b por e a la menos i gamma por t. Muy bien, entonces, ahora, lo que estamos diciendo acá, fíjense, ¿no? Luego la solución general de la ecuación homogénea, ecuación 213, debe ser una combinación lineal de las dos soluciones que hemos obtenido, que son complejos conjugados. Entonces se puede expresar lo siguiente. Entonces, evidentemente esta A y esta B tienen que ser complejos conjugados. Como esta y gamma de t es el complejo conjugado de entonces el coeficiente, que es el coeficiente b, debe ser el complejo conjugado de la primera solución. Por eso hemos sustituido b por a asterisco para indicar que es el complejo conjugado. Por lo tanto, la solución de la homogénea la vamos a considerar como si fuese x de h igual a 2 veces, estoy sumando estos dos términos, de la parte real solamente de ¿quién? De a por e a la i gamma por t, ¿no? Entonces, esto es lo que nos quedaría como la solución de la homogénea, donde a, que sería el coeficiente a, lo proponemos como a sobre 2 por e a la i phi. Es una amplitud compleja. Esto tiene que ser una amplitud compleja donde A y Phi pertenecen a los números reales. Ahora, si tomamos la parte compleja de todo esto, pues vamos a sustituir esta A. Esta A es una amplitud compleja, ¿sí? Entonces, tomamos la A y la insertamos aquí. Aquí está. Entonces me queda que la solución de la homogénea sería 2 veces a menos lambda por t, ahí está, la parte real de a, donde a es igual a sobre 2 por e a la i por phi, por e a la i veces gamma por t, por e a la i veces gamma por t. Si yo
Ahora sumo estos términos, aquí tengo estos términos y tengo este término de aquí, y ahora tomo la parte real de todo esto, digo, yo sé que esto es real, entonces tomar su parte real ya va a ser real, lo puedo agregar dentro de la parte real, entonces cambio este término por coseno de gamma de t más phi, más i veces el seno de gamma de t más phi. Y si me quedo con la parte real de todo esto, pues entonces me voy a quedar con 2 veces e a la menos gamma t, a entre 2 se va a cancelar el 2, por eso nada más pongo aquí a por e a la menos gamma, perdón, a la menos lambda por t, por el coseno de gamma de t más phi. Acuérdense que mis soluciones tienen que ser soluciones reales, ¿sí? Luego entonces la solución que nosotros estamos buscando y que hemos obtenido, evidentemente, pues tiene que ser la solución de la homogénea, que es esta, su parte real solamente, y la solución particular, que es esta, su parte real solamente. Y esto ya es la solución de la ecuación que nosotros estamos buscando. Esta es la solución ya de un sistema amortiguado porque hay una interacción con el medio a través de lambda, ¿sí? A través de lambda nada más, ¿sí? Y forzado porque hay una interacción acá, ¿sí? Ya conocemos cuánto vale delta, ya conocemos cuánto vale B, ya conocemos cuánto vale gamma, ya conocemos phi es una fase y ya conocemos que vale lambda. Y A, pues es un parámetro, ¿verdad? Muy bien, entonces dice, para tiempo suficientemente grande, mucho mayor que 1 entre lambda, este tiempo que sería un tiempo de relajación, diríamos, ¿sí? El primer término de la ecuación 221, que, perdón, aquí le pusimos 221, pero es 219, decae, ¿sí? El primer término. Este término es un término que se amortigua muy rápidamente. Es decir, el factor de amortiguamiento decae rápidamente para tiempos superiores a 1 entre lambda, ¿sí? Lo cual representa un estado asintótico y estacionario del sistema, es decir, para tiempos superiores, entonces sería un estado asintótico del sistema y es un estado estacionario, es decir, este término que aparece aquí como que no juega mucho en ese término estacionario, ¿verdad? Esto correspondería a una solución aproximadamente igual a esta. Fíjense, para tiempos muy largos, para un tiempo infinito, ¿qué le pasa a esta exponencial? Esa exponencial se hace cero, por lo tanto esto se hace cero y solamente tendríamos la solución particular. Es decir, para tiempos muy grandes solamente el mecanismo que nosotros le hemos puesto es precisamente el que va a llevar la voz cantante, ¿sí? La respuesta del sistema en el estado estacionario está desfasada en un factor delta, ¿sí? Que sería delta, con respecto a la fuerza externa. Pues vamos a ver esta parte, ¿no? ¿Cuál fue la propuesta que nosotros tuvimos? Nosotros tuvimos precisamente esto. Nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos un mecanismo que le va a proporcionar una cierta amplitud F y ese mecanismo va a estar jalando con una cierta frecuencia nu. ¿Sí? Hasta ahí. Nuestra solución, cuando establecemos nuestra solución en términos ya reales, ¿qué está ocurriendo? En términos reales, lo que estamos diciendo es que nuestra solución, pues tiene la solución de la homogénea y tiene la solución de la solución particular. Pero la solución particular tiene este término que es justamente donde tenemos la solución particular. Acá tenemos la solución particular que me apareció sumado este delta. Eso entonces quiere decir que ciertamente, el movimiento estacionario está desfasado por un factor delta, ¿verdad? Sí, con respecto a la fuerza externa. Ahora bien, en el movimiento estacionario existe un flujo de energía que entra y sale del sistema.
Evidentemente es lo que decíamos al principio, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Este dispositivo, este mecanismo le está proporcionando energía al sistema, pero el sistema en su interacción que tiene con el medio, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está disipando energía, por lo tanto le está liberando, la está sacando. Entonces, dispositivo proporciona energía, sistema recibe energía, pero sistema por interacción con el medio disipa energía y saca energía. ¿En forma de qué? En forma de calor, ¿verdad? ¿Sí? Y es continuamente absorbida por el sistema desde la fuerza externa y disipada en el medio por la fricción. La frecuencia de resonancia es la fuerza externa nu-R y es aquella para la cual la respuesta del sistema exhibe su máxima amplitud. El valor de BR se puede determinar a partir de la siguiente condición. Calculemos la segunda derivada de B. ¿Dónde está B? Acá tenemos B, que fue lo que obtuvimos, y B, fíjense cómo es B en términos de F. Son proporcionales, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada de B y vamos a evaluarla en términos de esa frecuencia de resonancia y entonces es un proceso de maximización. Por lo tanto, calculemos la derivada de B con respecto a la frecuencia nu. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, nuestra derivada de B con respecto a la frecuencia nu, aquí sustituimos B y la vamos a derivar, ¿no? Entonces, este término pasa de este lado, es constante, ahí está. Y luego, este término va a subir con un signo negativo, derivamos, me va a quedar menos un medio, aquí está el menos un medio, y me va a quedar todo este término a la menos un medio menos uno, a la menos un medio menos uno es a la 3 medios. Pero luego tengo que derivar el argumento, ahí está. Ahora, todo este término ya está realizado, ahora la derivada de este argumento es bajo este 2, aquí está el 2, la derivada de esto que sería 2 a la menos 1, bueno, 2 menos 1 me quedaría a la 1, y luego la derivada de lo que está dentro del paréntesis, la derivada de lo que está dentro del paréntesis me da menos 2 veces nu, ahí está. Luego la derivada de este término baja el 2 con este 4 se vuelve en 8, lambda cuadrada y me queda una b nada más. Muy bien. Entonces simplemente pues arreglamos. Este término lo pasamos para acá, esta f de m está ahí, y luego este término que aparece aquí, pues lo puedo escribir como 2 por 2 es 4, con un signo negativo, mega cuadrada menos b cuadrada, ahí está, por una b, por esta b. Y luego más 8 veces lambda cuadrada por b, ahí está. Puedo factorizar la b, ahí tengo factorizada la b y entonces me queda 4, puedo factorizar el 4 también, me queda el signo negativo, 4 veces b que multiplica a menos nu cuadrada menos, perdón, omega cuadrada menos nu cuadrada, más 2 veces lambda al cuadrado. Todo esto va dividido sobre el término que ya teníamos a la 3 medios, ahí está. Esta es la pura derivada, ahí tengo la derivada. Ahora si le evalúo en la BDR, pues ahora al evaluarla en la BDR, en la NUDR, perdón, tiene que ser esto igual a 0, ¿no? Entonces aquí igualamos o evaluamos en la NUDR, donde vemos NU, cambiamos a NUDR, ahí está, y luego lo igualamos a 0. Al igualarlo a 0, pues solamente me va a sobrevivir este término que aparece aquí. Esto va a ser igual a 0. Todo lo demás, esto pasa multiplicando al 0 y esto va a pasar dividiendo al 0. Entonces ahí lo tenemos. Ahora este término también puedo pasarlo dividiendo al 0 y entonces me va a quedar este término que aparece aquí. Tiene que ser 0. Ahora este término lo paso del otro lado, me queda como positivo. Este término se queda allí y ahora intercambio esta nu, la paso de este lado y este 2 veces lambda cuadrada, la paso de este lado y entonces me queda nu r al cuadrado, ¿verdad? Saco la raíz cuadrada, tengo dos frecuencias de la nu r, una positiva y una negativa, obviamente nos quedamos con la positiva. Y entonces esto debe ser igual a omega cuadrada menos 2 veces lambda al cuadrada, todo su raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, la amplitud de respuesta del sistema en resonancia pues tiene que ser evaluar la B, ahora nuevamente me regreso con mi B, evaluada en
la B máxima, entonces ahora sustituyo mi frecuencia nu R en la frecuencia que yo voy a trabajar aquí, ¿verdad? Entonces esta es la nu R al cuadrado, es omega cuadrada menos 2 veces lambda al cuadrado, omega al cuadrado menos la nu al cuadrado, que sería omega cuadrada, menos 2 veces lambda al cuadrado. Con el signo negativo que tengo acá me lo va a convertir en positivo y estas se van a cancelar. Luego de este lado me queda la nu al cuadrado, me queda 4 veces lambda cuadrada por omega cuadrada, que sería esta, menos 4 veces por 2 veces, 8 veces lambda cuadrada por lambda cuadrada, que me va a dar una lambda a la cuarta. Y entonces tendríamos este resultado, ¿verdad? Aquí puedo factorizar un 4 y como está dentro de una raíz, lo puedo sacar como 2. Puedo factorizar una lambda al cuadrado también aquí. Sí, y aquí tengo una lambda, que me faltó una lambda cuadrada. Una lambda cuadrada, y cuando las factorizo, entonces fíjense, aquí me queda muy fácilmente, ¿no? Menos 8 más 4 me queda un 4, ¿sí? Y aquí me queda un 4 también, ¿sí? Y entonces ya no debería llevar 4, correcto, ¿sí? A ver, vuelvo a hacer el cálculo nuevamente. Menos 8 lambda cuarta más 4 lambda a la cuarta, me quedaría un 4 lambda cuarta. Factorizo el 4, que me va a dar el 2 que tengo acá afuera, y factorizo una lambda cuadrada que me va a dar una lambda afuera y me va a quedar una lambda al cuadrado aquí, ¿no? Muy bien. En ausencia de fricción, si lambda es igual a 0, que es el término que depende de la fricción o que me está dando la información de la fricción, entonces nu de R se convertiría en la frecuencia natural de oscilación y por lo tanto B tendría que ser 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este término se haría 0 y obviamente no habría una B máxima, ¿verdad? Porque B tendería al infinito, su B máxima, ¿verdad? El amortiguamiento reduce el valor de la frecuencia de resonancia y limita el crecimiento de la amplitud en resonancia. Notemos, ¿no? Sí. Que si omega cuadrada es menor que 2 veces lambda al cuadrado, quiere decir que este término, es decir, el discriminante, va a ser menor que 0. La frecuencia nu de R tiene un valor imaginario y no habría resonancia. La amplitud B simplemente decrece con el incremento de nu. Entonces, cuando hay sistemas que no son resonantes, ocurre precisamente esto que aparece aquí. Entonces, vamos a pintar de color esta expresión, que también es la expresión que necesitábamos tener, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Y esta otra de acá, que es la frecuencia de resonancia, ¿sí?, que es la que necesitábamos calcular o que estábamos buscando. Muy bien, entonces fíjense, ahí está toda la teoría de cómo llegar a estas expresiones de resonancia. Evidentemente esta teoría pues solamente funciona y es claro que es para un sistema en una sola dimensión, pero vean todo el álgebra que tuvimos que hacer para llegar a estos resultados. Son resultados bonitos que aparecen ya en sus libros de texto física general y que evidentemente se ahorran y solamente nos ponen cómo son las frecuencias de resonancia y cómo es la solución a la que estamos llegando, ¿no? Entonces aquí tienen el mapa completo, espero que pues sea de su agrado. Quede completamente claro. Les dejo el material de todos modos para que lo analicen, lo revisen, si no me equivoqué por ahí. Y pues bueno, ahí está toda esta información. Pues nos vemos entonces, jóvenes, en la próxima entrega.
estaremos platicando sobre los sistemas de fuerza central, que sería ya lo último que vamos a revisar en este periodo. Nos vemos entonces, chao.